del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo primero de la Pasión, ya adentrados en la Cuaresma, y ahora con este domingo de Pasión en la antesala de justamente la Pasión de nuestro Señor. Y la Iglesia nos va preparando para que nuestro espíritu, nuestro ánimo, se vaya acondicionando a esa pasión de nuestro Señor y la asimilemos en nuestra vida a través de la renuncia de todo aquello que en definitiva no es Dios y que se opone a Dios. Y vemos las imágenes cubiertas, como si se medio eclipsaran. Nada más queda descubierto el Vía Crucis, que nos muestra la pasión de nuestro Señor, y tiene una consonancia con el Evangelio, que vemos que nuestro Señor se oculta, desaparece. Después de ese diálogo bastante fuerte con los judíos, hay que entender el drama para contextualizarnos. Esa permanente dureza de corazón, ese orgullo de los fariseos y esa impugnación ante la evidencia de la verdad, ante la evidencia de nuestro Señor, ante la evidencia de lo que Él dice. Queda muy claro. Nuestro Señor les dice: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y vosotros no oís mi doctrina porque no sois de Dios. Endemoniado, no lo decimos, eres un vil samaritano. ¿Qué nos vas a decir tú a nosotros? Mequetrefe. Esa es la controversia teológica, doctrinal, religiosa. Era un problema de doctrina. Y para colmo, de la doctrina encarnada que es nuestro Señor, que es la palabra de Dios Padre. Por eso les dice que el que oye mi doctrina vivirá eternamente. Entonces eres mayor que nuestro padre Abraham y los profetas que han muerto. El contrapunto no puede ser más agudo. Otra cosa es que aparezcan desapercibidos por lo distraído que somos. Por eso hay que leer las Escrituras, profundizarlas, meditarlas, y que se le vaya abriendo a uno el caletre. Hay que poner la cabecita en remojo para que eso penetre con el correr de los años. Eso no es de golpe y porrazo. Eso debe de ser el objeto de nuestra meditación, de nuestra oración. Esa es la base de la vida interior, de la vida espiritual. Si no, rezamos como loros y vivimos como guacamayas. Hablamos algo, pero no sé qué digo. Hola, perico. Dime el catecismo. Pi, 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 pi. Y por esa falta de reflexión, de meditación, de oración,
y de contemplación. Pero claro, con la televisión, el internet, el cine y las revistas, y lo que fuera, ¿qué contemplación vamos? ¿De qué vamos a hablar? Hay que convencerse. El mundo de hoy está satanizado por los medios técnicos. No porque la técnica en sí sea mala, pero usados hábilmente por los enemigos de Dios, sí. Y no hay nada que hacer. Nos tenemos que abstraer. Y Dios ayuda, pero hay que pedir esa ayuda. Y no ser distraidito o distraidita y andar por ahí inocentemente en el bosque como si no hubiera tigres y lobos. Eso no puede ser. Entonces, aprender a defendernos, a vivir en un mundo adverso, pero con un espíritu de fe sólido, y bueno, ahí vamos. Y eso exige renuncia, sacrificio, abnegación, firmeza, templanza, equilibrio. Pero bueno, ¿qué equilibrio va a haber? Si la moda, dicho de paso de hoy, me demuestra cuál es lo apetecido, pues la estupidez hecha moda. No hay nada que hacer. Si yo salgo a la calle tatuado, trasquilado, con arete de marimonda, perdónenme, ¿qué quiere? Pantalones rotos. La estupidez al cuadrado, no, a la enésima potencia. ¿Qué vamos a hacer? Y si eso no lo rechazamos, y bueno, es porque ya estamos contaminados, no hay nada que hacer. Si eso nos gusta, y otro tanto de la música y de lo que fuera, todo degenerado, lo más bajo, igual. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso tenemos que pedirle a Dios que se apiade de nuestra miseria, porque somos débiles, miserables, pero tenemos que estar fortificados en Cristo, en Dios. Que Él sea nuestra fortaleza. Y así entonces, ese choque frontal, esa tosudez, esa dureza de corazón y de mente, impugnar la evidencia de la verdad, y en este caso de la verdad encarnada que es Cristo. Entonces, endemoniado, vil samaritano, no tienes ni 50 años y hablas de Abraham, ellos murieron, los profetas, y tú dices que vida eterna. Y nuestro Señor le dice, Abraham deseó ver mi día. Esa es una confirmación de la fe trinitaria del Padre Abraham, sin la cual no habría fe, porque Abraham no pudo desear ver el día de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios verdadero, sin tener conocimiento explícito de la Santísima Trinidad por revelación divina. Eso es lo que los teólogos, y aquí me cargo al 90%,
no han sabido explicar. Y se habla mucho de tomismo y de Santo Tomás, pero no le conocen ni la correa del zapato. Porque Santo Tomás claramente lo dice. ¿Y qué han hecho los jesuitas, por ejemplo? Por nombrar a la Compañía de Jesús una de las más gloriosas y esplendorosas. Hasta el mismo querido padre Castellani, jesuita, docto, y semejante estupidez. Negar que los mayores, los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento no conocían la Trinidad y que esa es la diferencia con el Nuevo Testamento. Eso es herético. La fe es una y es en el Dios uno y trino, no en un Dios proveedor ni providencial. De ahí a la fe del modernista es lo mismo. Yo creo en Dios, divina providencia, y hágase la voluntad de Dios, y se me cae la baba, y sí, la voluntad de Dios como a mí se me da la gana. Eso no es fe. Falta de teología y no de hoy, antes del Concilio Vaticano II. ¿Y cuántos no hay que dicen lo mismo? Y no le pregunten a los curitas tradicionalistas, porque otro tanto. Y vuelvo y repito, mucho Kempis, mucho violín y poca doctrina. ¡Qué desastre! Y ahora me vengo a enterar, y lo digo como una anécdota. Había un seminarista muy inteligente, no voy a dar el nombre, que desgraciadamente terminó suicidándose. Y yo cuando estaba en España, le abrí la puerta del priorato, éramos amigos. Bueno, perdió la cabeza. Pero me vengo a enterar de que ese tipo se la pasaba leyendo el Kempis. Salían de promenada, o sea, de paseo, y les iba a los otros seminaristas leyendo el Kempis en voz alta. Yo no digo que tenga relación, pero caramba. Dios nos libre. Porque hay que tener doctrina. Y el Kempis es voluntarista, nominalista. Y de ese voluntarismo nominalista y gnóstico, por la veta de la Germania, o sea, de la mística alemana, que tiene a Taulero, que tiene a Rusbruck, y que tienen por fundador de ellos al gran maestro Eckhart, que es un gnóstico. Entonces es gnosticismo también. Y de ahí sale Erasmo, de ahí sale Lutero, de ahí sale el protestantismo. Sin el nominalismo voluntarista, gnóstico, no hubiera podido existir el protestantismo. Y a ver quién tiene
categoría y catadura filosófica, teológica, para que lo discuta, porque lo discuten muchos curitas que creen que porque se saben dos cositas ya son filósofos y teólogos, cuando en su vida han estudiado. Lo que han hecho es guitarrear. Como vemos, ¿cuántos no guitarrean, tocan la guitarra, pero cuántos saben tocar la guitarra? Que por cierto es difícil. Entonces, la misma cosa paralelamente. Entonces, esta discusión con nuestro Señor es netamente doctrinal. Y así nuestro Señor dice, antes que Abraham fuera, o fuera hecho, o fuera creado, yo soy y no yo existo. Porque existir, todos existimos, pero nadie puede decir, yo soy. Ese es el nombre propio de Dios. Ego sum qui sum, Yahvé, Jehová, o como lo quieran llamar, en el Antiguo Testamento. Pero como no se sabe filosofía, ese yo soy lo traducen por yo existo, que también es válido, pero no tiene la connotación profunda que tiene el yo soy, que se identifica con las palabras del Antiguo Testamento, ego sum qui sum. Y eso es lo que define a Dios ontológica, metafísicamente hablando. Porque yo soy el ser puro, sin mezclas, sin limitaciones, sin contracciones, en la plenitud del ser absoluto, infinito, eterno. Y por eso dice Santo Tomás en el comentario a San Juan, porque toda otra naturaleza que no es la de Dios, el ser y lo que es, no es lo mismo. Porque solamente Dios es el ser por esencia, y toda otra naturaleza fuera de la divina tiene ese ser participado del esse per essentiam suam, el ser por su propia y misma esencia. Su esencia es su ser. En cambio, en nosotros, nuestra esencia no es el ser pleno. Somos tal cosa: hombre, ángel, perro, caballo o gato. Pero nadie es el ser pleno. Por eso es la definición de Dios. Y aquí nuestro Señor se está definiendo como Dios. Pero esto sin explicación metafísico-filosófica, como la da Santo Tomás, no se entiende. Y por eso los curitas no la entienden, y pobres los fieles. Y se dedican a hacer sermones piadosos, violín. Y la piedad les dura de abrir la puerta y salir a la calle. Ni salir, porque con la televisión, el internet y la cochinchina hasta en casa.
Entonces, nuestro Señor está aquí explícitamente diciendo quién es. Y no como yo oí una vez, subiendo las escaleras, que un seminarista francés, engreidito, diciéndome que nuestro Señor Jesucristo nunca dijo explícitamente que era Dios. Hereje. Aquí lo está diciendo. Ahora, tonto tú, si no te das cuenta, por tu incultura. Pero sigamos con el violín. Entonces, por eso le dice nuestro Señor, antes que Abraham, yo soy. Y por eso Abraham deseó ver su día. Y el día de su gloria. Y ya sabemos cuál es el día de la gloria de Cristo. Es el día de Cristo viniendo con todo el poder de su gloria y divina majestad. Que fue lo que les mostró a los apóstoles privilegiados en la transfiguración. Ahora los judíos entendieron muy bien. Cogieron piedras a apedrearlo. Y nuestro Señor se escabulle. ¿Cómo? San Juan Crisóstomo dice, se hizo invisible. Y pasó por el medio de ellos. Su hora todavía no había llegado. Y por eso con esto ya nos pone en preparación a lo que viene después. El Domingo de Ramos y toda la pasión y muerte de nuestro Señor. Por eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, pone este Evangelio. Que no necesariamente se hayan dado cuenta los papas o los liturgistas o los que lo hicieron, o sí. Pero Dios dispone las cosas. Y hay una explicación. Y por esa ocultación de nuestro Señor, ese eclipse, es que también se eclipsan, se tapan las imágenes. Y ya eso nos va caldeando litúrgica y visualmente a esa muerte de nuestro Señor. Y desaparición. Desaparece como hombre porque muere. Cuando muero como hombre yo desaparezco, aunque el alma es eterna y no muere. Por eso se dice la resurrección de la carne, mucho mejor que la resurrección del hombre. Porque lo que resucita verdaderamente es la carne. El alma no resucita. Y es parte formal, específica de la naturaleza humana. Y hasta eso se ha cambiado. Esas precisiones. Pero como nadie las entiende, porque nadie las explica, porque nadie las conoce, pues bueno, ¿qué queremos? Y esto, mis estimados amigos, hermanos, y no me voy a alargar más, y para terminar, nos va predisponiendo entonces a esa desaparición de nuestro Señor. Y por eso la ceremonia del Jueves Santo termina con el desmantelamiento total del altar y el vaciamiento total del sagrario.
porque no se lo traslada para hacer una procesioncita, no. Es porque desaparece. Y claro, y hay que llevarlo a un lugar más o menos digno y darle consuelo a la gente, que lo adoren hasta medianoche, pero después se acabó. Hasta que no vuelva a resucitar. Pero la gente piadosamente también quiere violín. Entienda, Cristo no está. Murió como hombre. Y eso quiere la Iglesia, que se sienta litúrgicamente y se viva. Para que veamos la desolación, el abatimiento, al que será también infligida la Iglesia antes de la parusía. Y ese es el carácter profético de la Semana Santa. Pero no queremos asumirlo. Y esa es la situación que nos toca vivir hoy. Y no nos damos cuenta que es una gracia inconmensurable gozar de la misa verdadera, de un sacerdote verdadero. ¿Y hasta cuándo? Pero exigimos, nos creemos con derecho, y no estamos dándonos cuenta que estamos viviendo de pura gracia y misericordia. Y queremos obispos y sacerdotes y vocaciones. ¿Y quién los va a ordenar? ¿Y qué hacen los obispos? Lo lamento. Esto sacude todo. Porque la Iglesia está sacudida. No solamente en su cúspide el Papa, sino toda la jerarquía apóstata de Vaticano II. Y ahora me sale el imbécil del cardenal Castrillón Hoyos, el hoyo negro que tienes en tu cabeza, modernista, a decir, no, es que la fraternidad nunca ha caído en cisma o herejía. Para decirlo técnicamente, al viejito le funciona la cabeza, habla ya como un paso, viejito paso, bueno, nos va a tocar, a mí también me va a tocar. Por eso hablo duro mientras pueda. Y cuando ya empieza a ver el pasito, mejor que ya desaparezcamos. Pero hay que aprovechar cuando se tiene la energía para decir la verdad, como es. Y entonces, diciendo, para preparar todo este contubernio del cual ha sido parte y arte, no vino a casarle la hija al procurador. Eso es una evidencia. ¿Y a dónde está el ex procurador hoy? Es una vergüenza. Y ahora, presidente, qué desastre. A ver si me regala un ministerio a mí para medio echarme aceitico y que yo no me le vaya de frente. Bueno, es que es el colmo. Y la gente camina, marcha. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, este vaciamiento total es el que vamos a ver.
y hay que litúrgicamente asimilar, y eso nos va a ayudar, porque nosotros no sabemos, y siempre lo he dicho, ¿hasta cuándo vamos a tener misas, sacerdotes? ¿Hasta cuándo? Y en la recta final y última, cuando se dé la parusía, 10 años antes de la parusía, pongamos, o 5 o 15, nadie tiene garantizada la misa, el sacerdote, sí, habrá uno por ahí. Pero, ¿dónde está que yo no puedo ir? No lo veo. ¿Y qué hago? Toca, con la fe que tengo, mantenerme de pie por la gracia de Dios. Y ya está. Así en esa desolación, por la misma hecatombe apocalíptica, ¿qué vamos a hacer? Y a eso no nos han preparado ni nos preparan. Así que, mis estimados hermanos, que esto nos ayude para que nos consolidemos y aprovechemos los verdaderos sacramentos mientras los tengamos. Y así, con la gracia de Dios, perseverar hasta que Él venga. ¿Cuándo vendrá? No sé. Pero esta crisis no la arregla nadie. Ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Pío V, ni San Pío X, ni ningún San Sansón. Esto le pone su Padre Cristo Rey el día de su venida. Y ese será el triunfo y la gloria del reino del Mesías. Y todo lo que se diga al costado y peor en contra, viene de Satanás, que utiliza a los ignorantes. Y Judas es el símbolo máximo de ese espíritu satánico, porque vendió a Cristo, porque no era el rey de los judíos como ellos, carnalizando, esperaban al Mesías glorioso de la segunda sin la crucifixión de la primera. Ese fue todo el drama. Y ahora se invierte. Entonces abramos los ojos. Pidámosle así a la Santísima Virgen María que nos ayude a estar de pie en esta gran Semana Santa que viene y que culmina en la crucifixión de nuestro Señor y en el vaciamiento del altar, del tabernáculo, y proféticamente para los últimos tiempos apocalípticos, que son los de la hora presente. Aunque no sepamos ni el día ni la hora. Que todo esto nos ayude y nos mantenga esperanzados en el reino del Señor, pidiéndole: ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.